Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Isaías, el capítulo 9, y vamos a leer desde el verso 14 en adelante. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra: por tanto, he aquí, nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo, con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado: no entendió? Bueno, así vemos cómo Dios iba a hacer con su pueblo. Y habíamos visto cómo Dios selló de este pueblo la palabra. Realmente todo lo contrario que hizo con nosotros. El Señor nos abrió realmente las escrituras. Realmente todos los misterios que Dios dejó llegan a ser para nosotros claros a través de la obra del Espíritu Santo. Nada hay escondido en la palabra de Dios que nosotros no podamos alcanzar. Dice en Colosenses capítulo 2, en el verso 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas, nota que dice todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Bueno, vemos que todas las riquezas son de pleno entendimiento para nosotros. Realmente tenemos que estar tan gozosos, porque realmente podemos entrar en la mente de Dios. Podemos entrar en lo secreto de sus pensamientos. Y esto es a través de la obra del Espíritu Santo. Hasta alcanzar toda la riqueza, dice la palabra. Podemos alcanzar toda la riqueza. Y queremos enriquecernos más y más. Y esto es a través de su santa palabra, de la palabra de verdad. Y dice: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Estos dos misterios, bueno, son aquellos que forman la base de la redención. El misterio de Dios, bueno, es Dios encarnado en Cristo. Dios encarnado en Cristo. Ese es el misterio de Dios, que Dios estaba en Cristo, dice en 2 Corintios capítulo 5. Dice, reconciliando consigo al mundo. Y el misterio de Cristo es el que encontramos en el capítulo 1 de Colosenses, verso 27. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer. Note que Dios no nos privó de nada. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por un lado encontramos el misterio de Dios, y eso es, ya para la mente natural, es algo difícil de concebir, porque Dios se anonadó. ¿Cómo hizo para entrar en la persona de Jesucristo, en la persona de un hombre? Bueno, allí estaba el Dios el Padre y toda la plenitud de la deidad en él. Y dice también que esa misma plenitud está también en nosotros, porque Cristo está en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio de Cristo. Y sabemos que esto es lo que nos ha dado una libre entrada y acceso con confianza delante de Él. Por eso vemos que importante es poder encontrar estos tesoros. Israel busca hasta el día de hoy, pero no puede encontrar nada. Sin embargo, nosotros somos, dice, me regocijo como esas personas que han hallado, que han encontrado mucho despojo, dice. Vamos caminando y encontramos más. Y vamos adelantando un poquito y ya también hay más. Y vamos a seguir adelante, hermano, y vamos a alcanzar más. Nunca
vamos a encontrar el fin de la insondable riqueza del Señor. Es muy, muy precioso, hermano, muy precioso. Y así realmente vemos que Dios hizo con nosotros. Pero Dios tenía preparado algo para la nación. Y vemos en el verso 14, dice, por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración, o atraeré yo la admiración de este pueblo, con un prodigio grande y espantoso. Otra versión dice, con un prodigio formidable y maravilloso. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Bueno, esta frase otra vez, nos habla y nos llama la atención porque nos habla de que Dios ya había despertado la atención de su pueblo. Y esto fue en Egipto. En Egipto Dios había hecho maravillas, había juzgado a esta nación, a esta potencia, con brazo extendido, con mano poderosa. Había abierto un mar y había también destruido el ejército de Faraón. Dios iba a hacer algo otra vez prodigioso. Dios iba a hacer algo muy grande. Y esto que Dios iba a hacer nos habla de la obra de la cruz. La obra de la cruz, bueno hermano, es la obra más prodigiosa que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. Es el plan y el propósito eterno de Dios, como anoche estábamos escuchando en Efesios. Dice, de su buena voluntad, dice. Esto originó en el corazón de Dios, decía la hermana, dice. Y decía que la gracia era el atributo que estaba escondido en el corazón de Dios. Ese atributo salió a luz, su gracia. Y así, hermano, vemos que Dios tenía en mente realmente rescatar a toda la creación. Y la cruz, hermano, dejó sin sentido toda la sabiduría de los hombres. Por eso dice aquí, voy a excitar la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Y dice, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Así el hombre, con su sabiduría y con su inteligencia, no puede realmente cambiar su condición. Habíamos visto a Naamán. En Naamán vemos al hombre grande, al hombre sabio, al hombre rico, valeroso, realmente un hombre excepcional, pero leproso. Pero vemos que en la cruz nosotros encontramos que todo lo que este hombre trata de hacer para perfeccionarse y presentarse realmente sin tacha delante de Dios es en vano. Todo queda avergonzado ante la obra de la cruz, donde Dios, juzgó al hombre en su Hijo y en su resurrección sacó a luz una nueva creación perfecta, sin pecado, para que pueda realmente aún ser perfeccionado otra vez, a través de la obra de su Santo Espíritu. Dice en Romanos capítulo 1, en el verso 16, este verso que tanto realmente me gusta leer, y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Como que Pablo está diciendo que vengan los religiosos con su religión a ver si puede transformar al hombre, a ver si puede levantar al hombre de su estado pecaminoso. Y que vengan también los griegos con su sabiduría, que vengan los judíos, que vengan los griegos a ver y que presenten lo mejor que ellos pueden hacer por el hombre pecador. Y lo único que van a mostrar es a un hombre todo remendado nomás. Pero lo que hizo la cruz, hermano, es poner la base para una nueva creación. El Señor nos ha hecho nuevos. No nos hizo, hermano, no nos remendó.
Cuando el hombre quiere mejorarse por su sabiduría, está poniendo remiendo nomás a su carne. Está todo remendado, pero tiene una vestimenta vieja delante de Dios. Pero la palabra nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto la sabiduría del hombre no puede hacer. El hombre puede hacer algo exterior, que venga así con su religión. Dios iba a humillar, dice, toda la sabiduría, la religión de este pueblo. Pero solamente, hermano, estando en Cristo, estando en Él, el hombre llega a ser una nueva creación. Llega a entrar en el vínculo con Dios, pero ya como hijo. Pero tiene que nacer de nuevo, y esto solamente se puede hacer a través del Evangelio. Y Dios le llama a esto cosa formidable, dice, cosa maravillosa, cosa que el hombre no puede gestar en su mente, no puede entender ni el principio ni el fin del Evangelio con su mente natural. Necesita la convicción del Espíritu Santo. Por eso vemos que el hombre, dice, llega a ser nulo, todo su conocimiento, toda su sabiduría. Y en 1 Corintios capítulo 1 podemos leer algunos versos, en el verso 25. 1 Corintios capítulo 1 en el verso 25. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Los hombres se jactan de su sabiduría. Habíamos visto que Efraín era soberbio. Así ellos eran soberbios. Y así también en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los apóstoles, bueno, ellos se jactaban de su sabiduría. Pero dice la palabra que lo insensato de Dios. Otra versión dice lo absurdo. Otra versión dice lo loco. Lo que para el hombre es insensatez, bueno, es más sabio que lo más sabio de los hombres. Ese sentido de este verso. Bueno, es más sabio que lo más sabio que el hombre pueda exponer. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, ¿qué Dios se haría hombre, se haría débil, se haría mortal para mostrar su poder? Los dioses en la antigüedad, los dioses que tenían los hombres estaban alejados de ellos y tenían un lugar especialmente que se llamaba el Olimpo, y allí ellos permanecían en su lejanía del hombre sobre el hombre. Pero el griego pensaba, ¿cómo puede ser que un Dios sea tan poderoso y más poderoso que mi Dios si se hizo hombre? Por eso le dice Pablo, porque lo insensato de Dios, dice, lo absurdo de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El verdadero Dios, bueno, como hemos dicho, tiene un atributo, era escondido de los ojos de los hombres, que era su gracia. La misericordia, la gracia se manifestaron, hermano, a través de la personificación de Jesucristo. Cristo se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Y esto fue realmente algo loco para el hombre. Dice en el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así ellos se iban a maravillar. Dios ya había profetizado esto en Isaías. Y dice que la palabra de la cruz iba a ser locura, y hasta el día de hoy es así. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Así habíamos leído. Esto salió de Isaías.
destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y ahora vuelve a preguntar el apóstol Pablo, ¿dónde está el sabio? Dice, ¿dónde? Que venga y se presente acá con toda su sabiduría y yo voy a presentar el evangelio. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el judío, el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Así el hombre, así al ver la cruz y al ver los resultados de la cruz, bueno, solamente le queda ver toda su sabiduría como locura. Para lo que el hombre mira la vida de un creyente, toda su rendición al Señor, cuando ve la vida del Señor Jesucristo, primeramente es locura. Pero cuando se convierte al Señor, ve toda su sabiduría y dice, es locura. Esa es solamente la obra del Espíritu Santo cuando convence realmente el corazón del hombre. Y dice, verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Así realmente predicamos a un Cristo colgado en un madero. No nos avergonzamos, hermano, de predicar a un Cristo colgado en un madero. Y vemos que muchos también predican así. Muchos le tienen a Cristo en una cruz y ahí le tienen. Pero nosotros no nos avergonzamos, hermano, de predicar así. Porque este Cristo que fue colgado en un madero resucitó al tercer día. Y resucitó venciendo a la muerte y a toda potestad. Así que vemos que en esa debilidad Él mostró su gran amor, pero también mostró que fue el obediente y el Hijo realmente perfecto de Dios. Por eso es tan hermoso, hermano, ver el Evangelio. En el Evangelio está expuesto el gran amor de nuestro Dios y el gran poder para poder levantar al hombre. Ese poder está escondido como vemos, pero cuando se revela, bueno, hermano, llegamos a darnos cuenta que es poder de Dios, es poder de Dios. Dice en 2 Corintios capítulo 13 en el verso 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, sí, así es una locura para el hombre, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él. Pues también nosotros participamos de su debilidad, dice, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Qué hermoso. El mismo camino que Él llevó. Esto es una obra extraordinaria cuando el hombre ve, pero también la Biblia le llama algo espantoso, una obra espantosa, una obra extraordinaria. Bueno, verso 15, dice, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Bueno, a pesar de que el hombre escucha la palabra, y especialmente esto nos muestra cómo era en el tiempo de Isaías, a pesar que ellos escuchaban la profecía de Isaías, ellos escuchaban que estaban realmente enceguecidos y que no era la manera correcta de buscar a Dios. Bueno, en este verso vemos que ellos seguían negociando, especialmente negociando, haciendo sus negocios a escondida con Egipto. De esa manera jamás iban a traer una verdadera liberación, especialmente los líderes de Israel. Ellos mantenían en oculto sus tratativas, sus negociaciones con Egipto. Y esto otra vez volvemos a decir, a pesar de que Isaías estaba profetizando, le decía, es hacer pacto con la muerte, con la mentira.
Pero ellos dijeron, note que dijeron, dice, encubriendo el consejo y sus obras, y están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? Dice. Ellos dijeron así, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Así pensó realmente el hombre. Así pensaron especialmente pensaban que ellos se escondían de Isaías, pero Dios era el que sabía todas las cosas. Ellos continuaron haciendo el pacto con Egipto. Y nosotros pensaríamos que toda esta palabra que hemos escuchado hasta aquí, hermano, ya sería suficiente para despertarles. Ellos estaban así borrachos, pero esta palabra le tendría que haber despertado. Pero vemos cómo es el hombre, hermano. El hombre no hace caso. Nadie nos ve, decían. Y Dios, vemos que no puede ser burlado. Dios de lejos veía el corazón de este pueblo. Dios ya sabía, realmente, siempre vemos cómo Dios ve. Y el hombre piensa que bueno, que puede burlar los propósitos de Dios. Esa es la locura del hombre. Creer que puede burlar lo que está escrito. Dice en Proverbios capítulo 15, en el verso 3, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová están en todos lugares. Este es el omnipresente Dios. Pero note que el hombre así se engaña a sí mismo. David mismo dice, podemos leer en el Salmo 139, en el verso 1, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Así Dios conoce al hombre, a los buenos, a los malos, y así Dios conoce lo que ocurre. Sabemos que hay muchas cosas que el mundo esconde del hombre. Los líderes, aún los líderes mundiales, esconden. Pero no se pueden esconder de Dios. El hombre hace muchas cosas para tratar de no arrepentirse delante de Dios. Y Dios sabía que a pesar de que se iba a dar la palabra, ellos no se iban a arrepentir. Por eso dice en el verso 16, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. La palabra reputar significa considerar o tener en cuenta. O sea que Dios iba a tener en cuenta, dice, vuestra perversidad ciertamente será tenida en cuenta, dice. Será tenida en cuenta. Dios iba a considerar toda esta rebeldía que el hombre tenía hacia él. Y así también va a ser en el fin. Dios conoce los planes de los hombres. Dios conoce los planes de los hombres. Y especialmente vemos en la política y en la religión, ellos muestran una cara, el religioso y el político. Tienen una apariencia. Pero Dios conoce. Dios sabe todo. Dios sabe lo que hablan en secreto. Dios sabe. Dios conoce también el corazón de su pueblo Israel. Y no van a engañar jamás a Dios. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, en el verso 11, dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Bueno, Eliseo estaba con el pueblo de Israel. Y cuando iba a hacer algo el rey de Siria, bueno, Dios le mostraba a su siervo. Y entonces Eliseo, que velaba por Israel, era el fiel en ese tiempo, bueno, él avisaba al rey. Y entonces Israel se preparaba. Y dice que el corazón del rey de Siria se turbó por esto, porque pensó que tenía un traidor en sus filas. Pero dice en el verso 12, entonces uno de los siervos dijo, no, dice, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta.
porque allí está Él, allí está el Señor. El Señor, los ojos de Jehová, sus oídos están en todos lados. Y así nosotros, hermanos, podemos saber, especialmente entendiendo su palabra. No podemos ser engañados, no podemos ser engañados. Dios tiene un conocimiento exacto del corazón del hombre, especialmente hablando de los líderes, hablando de los líderes mundiales, de los líderes de los pueblos. Dios conoce, especialmente también hablando del mundo religioso. El hombre se quiere esconder, ya sabe que la palabra está en contra de lo que hace, pero hace todo en oculto. Y así ellos quieren extender su desobediencia, su iniquidad en el mundo. Pero hay alguien que ve. Dice en Efesios capítulo 5, en el verso 11. Dice, y no participéis en las obras infructuosas, sin frutos, de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ahí es la ceremonia religiosa. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice que vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Acaso Dios no sabe lo que hacen en secreto? ¿Acaso Dios no formó al hombre? ¿Acaso no conoce el corazón del hombre? ¿No le conoce en cada acción que hace? Y bueno, el hombre, encubiertamente de los hombres, toma sus decisiones. Y piensa, hermano, que Dios mira sin hacer nada. O piensa que Dios no existe en algunos casos. Pero Dios ve al hombre. Dios ve al hombre trazar, tomar su vida en sus manos, así alejado de él. No hay temor de Dios en sus caminos. No tiene en el camino algún sendero que lleve a Dios. Todos sus caminos están lejos de Dios. Y ellos, hermano, con esta actitud, ya conociendo lo que Isaías había declarado, estaban diciendo que no aceptaban la voluntad de Dios. Vamos a tramar en secreto, vamos a hacer lo que nosotros queremos. Y al final y al cabo, note lo que ellos también decían. Dice en el verso 16, en la última parte, dice, ¿acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Note que dice Dios no entiende, dice. No entendió Dios. Pero ¿quién es el que no entiende realmente? El hombre quiere que Dios se ajuste a sus planes. Y esa es la rebelión que empezó con Satanás, porque se puso como igual a Dios. Y así el hombre dice, ¿por qué Dios hace así? Bueno, cuando Dios hace así es porque Él usa solamente su soberanía. Él es el creador. Y el hombre tiene que ajustarse a la manera de su creador. Porque el primero que se rebeló contra su autoridad fue Satanás. El pecado fue iniciado en el cielo. Y note que esa rebelión está en el hombre. ¿Por qué yo me tengo que ajustar a Dios? Se pone así como Satanás. El hombre debe ajustarse a los planes de Dios, no Dios. Ya ellos están pidiendo que Dios se ajuste a sus planes. Que Dios se ajuste a sus planes. Por eso dice, dirá la vasija de aquel que la ha formado. No entendió, dice. Dios no entiende lo que yo quiero hacer. Y ese es el pensamiento común de nosotros. Muchas veces, nosotros con nuestra mente limitada, decimos, Dios no hizo como yo quería. ¿Cuántas veces, hermano, hablamos así? Y de esto nos damos cuenta de que todavía no hay una sumisión al Señor. El Espíritu Santo tiene que trabajar todavía en nuestro corazón. Hasta que nosotros aprendemos, hermano, a buscar su voluntad, a hacer su voluntad. En Eclesiastés capítulo 3 dice en el versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre, dice Salomón, el sabio, el predicador o el polémico, realmente no alcanza a entender todo lo que hizo Dios. A veces pasa algún imprevisto y nosotros decimos, acá parece que Dios se equivocó.
porque yo no pensaba, si yo pensaba que Dios iba a hacer así. Ese es el razonamiento del hombre. Dice que se levanta, dice, contra el conocimiento de Dios. Se levanta siempre contra la palabra escrita, contra el propósito eterno, el propósito de Dios en nuestras vidas. Y dice que Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Pero dice Salomón en el verso 14 también, he entendido, dice. Note que el creyente que, bueno, va andando con el Señor, a medida que pasa el tiempo, ya cuando adquiere, hermano, cierta madurez, y esto no es fácil, especialmente cuando el creyente es muy niñito, razona toda la palabra, y dice, ¿por qué y así? ¿Y por qué así? A veces hablo con creyentes y me doy cuenta, no se ajusta al Señor todavía. Pero ese es su estado nomás. Pero que siga andando con el Señor. Que siga y ya se va a hacer güey también. Pero ahora dice Salomón, he entendido, dice, que todo lo que Dios hace será perpetuo. Otra versión dice que todo lo que Dios hace es perfecto en plenitud. Así realmente es cuando nosotros llegamos a entender. Este hombre tan sabio, Salomón, dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perfecto, será perpetuo. Y sobre lo que Dios hace, no se añadirá. No se añadirá pensamiento de hombre. No se añadirá alguna idea humana. Ni de ello se disminuirá. Lo que está declarado, así será. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Esto lo hace Dios para que el hombre pueda temerle. Así Dios había hecho. Y Dios mostró que lo que Él hace, que su consejo permanece para siempre, ya al mirar la cruz. Cuando nosotros empezamos a entender la obra de la cruz, Dios ya fue ilustrando por muchos años y fue mostrando las perfecciones de su Hijo en los sacrificios, en la ceremonia que su pueblo terrenal celebraba. Y cuando vemos que se llevó a cabo, vemos que fue una obra perfecta. No se añadió, no se podía añadir ni se podía quitar nada. Así es cuando nosotros vamos entendiendo, y eso también nos lleva a confiar en que su propósito en nosotros se va a cumplir. Pero debemos atenernos realmente a hacer como Él quiere, a rendirnos, a creer por la fe. Y realmente ahí el Señor va a terminar su obra. Pero sabemos que el espíritu del hombre es un espíritu de rebelión. Todo lo que el hombre hace, por esa causa, hermano, no va a permanecer. Lo que el hombre haga no va a permanecer, pero lo que Dios hace sí va a permanecer. Bueno, vamos a seguir viendo, verso 17. No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque. Bueno, así vemos que en estos versos se presenta la restauración de Israel. Ya el Espíritu Santo nos muestra ya el fin del trato de Dios. Y dice que de aquí a muy poco tiempo, dice, el Líbano. El Líbano era muy conocido por sus bosques. De allí se sacaba el cedro del Líbano. El cedro era una madera muy noble. Y dice que ese bosque iba a ser como un campo fructífero. Otra versión traduce y dice como el Carmelo. Como el Carmelo. Un lugar de mucho fruto era el Carmelo y un lugar elevado. Allí donde le llevó Elías al pueblo. Bueno, así Israel será transformado en una ciudad que lleve mucho fruto. Esto habíamos visto nosotros, habíamos visto cómo Dios iba a hacer. Pero también lo que vamos a ver es que las naciones que en este tiempo dice que son como campo fértil, será estimado, dice, por bosque. Así termina este verso 17. Las naciones que en este tiempo son como un campo fructífero. Nos habla
del lugar que tienen las naciones, que están ocupando el lugar de Israel. El lugar de Israel siempre fue ser la cabeza de naciones, pero por causa de su desobediencia ellos fueron la cola, son la cola. Pero note que en este tiempo, en el milenio, de aquí a muy poco dice, como cuando Isaías habla la palabra, parece que en espíritu habla, y parece que él se presenta ahí en la eternidad. De aquí a muy poco, dice, como estaba hablando, hermano, más de 2600 años atrás este profeta. Pero dice, de aquí a muy poco, dice, qué tremendo. Y bueno, dice, va a ocurrir esta transformación. Las naciones van a ocupar el último lugar e Israel va a ocupar nuevamente el primer lugar. Esto va a ser hecho por Dios, porque Dios va a cortar a las naciones, pero por otro lado, Dios va a levantar a Israel. Dios va a levantar a Israel, Dios va a exaltar a su pueblo y Dios humillará a las naciones. Y dice en el verso 18, en aquel tiempo los sordos oirán. Habíamos visto que Israel está sordo y Dios muchas veces dice, ¿quién es sordo? Dice, sino mi escogido, sino mi siervo, es un siervo sordo. Y yo siempre pienso, ¿quién quiere tener un siervo sordo? Supongamos que usted toma un empleado y usted tiene que estar arriba de la escalera y le tiene que pasar la herramienta. Y usted le dice, pasame aquella herramienta. Y no escucha. Y tiene que estar ahí 4 o 5 veces repitiendo la misma cosa, porque es sordo. Parece que Dios se equivocó en tomar como siervo a este pueblo. ¿Quién es sordo? Dice, sino mi siervo. Pero Dios dice que en aquel tiempo los sordos oirán. Y ellos tendrán oído a la palabra de Dios. Llegará el tiempo que Israel, va a recobrar este entendimiento perdido. Israel va a recobrar. Dice en Isaías capítulo 35, en el verso 2, dice, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, y ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. Bueno, ellos van a recobrar su vista, pero ellos también van a poder ver al Señor, van a ver su gloria. Dice en el capítulo también 32, en el verso 3, dice, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Esta transformación va a haber en el tiempo de Israel, cuando ellos acepten al Señor, cuando el Señor se manifieste con toda su gloria. Sus ojos serán abiertos y también sus oídos oirán. Van a poder oír y entender el propósito divino. Y especialmente, esto va a iniciar por medio del remanente. El remanente va a ser el primero en darse cuenta. El primero en darse cuenta de todo lo que está ocurriendo va a ser el remanente. Y bueno, ellos van a ser los que van a despertar también al resto de la nación. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 dice en el versículo 8, Evangelio de Mateo capítulo 5 en el versículo 8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. ¿A quién verán? Verán a Dios. Bueno, hasta ese momento Dios estaba entre ellos, pero ellos no le vieron. Pero esto va a ser el resultado de una conversión de corazón. Por eso esta bienaventuranza se va a cumplir allí. Bienaventurados los del limpio corazón.
Israel como nación tendrá un corazón nuevo. Entonces recién ahí ellos verán a Dios como resultado de su conversión. Por eso esto espera, todas estas palabras esperan a la conversión nacional de Israel. Y como sabemos, este pueblo hasta ahora no se ha convertido. Por eso sus ojos están cerrados. Y bueno, tenemos mucho para decir también. Vamos a ver en Lucas capítulo 4, en el verso 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Así fue en su primer venida. El Señor vino a dar vista a los ciegos. El Señor vino a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Y vemos que esta profecía no se pudo cumplir, por lo menos en la nación. Sí hubo algunos que creyeron, pero no toda la nación, como se prevé, porque ellos rechazaron. Dice el verso 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Bueno, así realmente ellos empezaron a razonar. No puede ser. Y dice el verso 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad, de ellos, para despeñarles. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, así ellos le echaron. Por eso vemos que él no pudo abrirle los ojos, quedaron más ciegos aún. Pero esto se va a cumplir en el milenio otra vez. Los ojos de Israel se van a abrir, pero cuando llegue el tiempo. Este no era el tiempo en que Israel tenía que abrir los ojos. Como hemos dicho, tenía que salir otro pueblo. Lo que salió fue un pueblo celestial. Salió el pueblo celestial de Dios. Y dice en Hechos capítulo 26, ya hablando al apóstol Pablo, seguimos comparando. Vemos a Israel ciego en este tiempo, pero vemos que hay un pueblo al cual Dios sigue abriendo los ojos. Hechos capítulo 26, y podemos leer en el verso 16. Dice, pero levántate, le dijo el Señor, y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, y herencia entre los santificados. Así que este es el llamamiento de Pablo, para que abra sus ojos. Y así, hermano, esto es lo que hace la doctrina de la gracia. Abre los ojos. La doctrina de la gracia abre los ojos. Abre los ojos de nuestro entendimiento espiritual. Pero también las naciones gentiles no van a aprovechar. También van a rechazar. Y a lo último también van a quedar en una gran oscuridad. Por eso Dios va a volver a tratar con la nación de Israel y Él les abrirá los ojos. Él les abrirá los ojos. Dice el verso 19, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Aquí vemos realmente a los judíos.
Note qué diferencia de este soberbio Efraín. ¿Cómo va a ser cuando Dios trate con este pueblo? Ellos van a ser humildes. Entonces crecerán, dice, en alegría en Jehová. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Verso 20. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Bueno, en este verso 20 encontramos al anticristo. Este es el violento. Otra versión le llama varón violento. Este es el anticristo. El anticristo que, bueno, primeramente se va a mostrar como un pacificador, pero luego él se va a mostrar realmente como realmente es. En Apocalipsis le habíamos visto, dice que tiene cara de cordero, pero su habla es habla de dragón. Así él va a tener una apariencia y en un primer momento va a engañar a la nación, pero luego él se va a manifestar tal y como él es. Y dice en Isaías capítulo 19, nosotros habíamos visto que este violento estará gobernando el mundo. Y dice en el verso 4, entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Así va a reinar este hombre, se va a manifestar así en los 7 años de tribulación y gran tribulación. Pero también dice, aquí estamos leyendo en nuestro estudio, en el verso 20, dice, porque el violento será acabado. Dios va a poner fin a su reinado. Dios va a poner fin a su reinado. El Señor mismo le va a juzgar con el espíritu de su boca. Y el Señor le va a libertar también a su pueblo. Y dice en el verso 21, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta, y pervierten la causa del justo con vanidad. Bueno, hasta el día de hoy nosotros encontramos aquellos que hacen pecar al hombre, que son parte realmente de los que llevan adelante el ministerio de iniquidad, lo que llevan adelante el espíritu del anticristo. Bueno, en el tiempo de Jesús eran los fariseos, que hacían errar al pueblo con su doctrina de hombre. Y en este tiempo también encontramos el error, las religiones, aún dentro de la iglesia hay levadura. Pero dice que se va a terminar, en ese tiempo se va a terminar. Dice, los que hacen pecar al hombre en palabra. Así vemos que hacen errar realmente a los hombres. Y los que arman lazo, los que ponen trampa, todos ellos, bueno, van a ser juzgados. Y dice el verso 21, dice, los que arman lazo al que reprendía en la puerta. Así dice el verso 21. Acá vemos un poco más. Porque este que reprendía en la puerta no era nada más que el profeta Isaías. Los profetas se paraban en la puerta para reprender al pueblo. Y mientras los líderes, bueno, armaban lazo. Y también señala al Señor Jesucristo, como en su tiempo, especialmente la nación, los líderes, los fariseos, los escribas, los saduceos, bueno, todos armaban así una trampa para tratar de tentarle y tratar de matarle también. Eran religiosos, pero también eran criminales. Y así también, como hemos dicho, esto habla de Isaías, el que reprendía en la puerta. Él profetizaba y bueno, y mientras los otros decían, ya te vamos a agarrar, ya te vamos a agarrar, vamos a hacerte caer en la trampa. Y cuando nosotros vemos la tradición de los judíos, dice que Isaías murió aserrado. Le pusieron dentro de un tronco y le cortaron a la mitad. Así murió, por reprender a Israel, por reprender a Israel. Y hermosa profecía, hermano, nos dejó Isaías. Cuando vemos la profecía de Isaías, realmente es preciosa, es una profecía preciosa. Pero en el tiempo que él profetizó,
él escribió hablando de él mismo, aunque vamos a ver, tiene mucha más profunda es la aplicación, ya vamos a llegar. En el capítulo 53, en el versículo 1, Isaías dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Bueno, así fue en el tiempo de Isaías. Él mismo dijo: ¿quién ha creído? Dice. ¿Quién ha creído? Muy hermosa era la profecía. Y para nosotros es un tesoro, realmente. Toda la palabra es hermosa. Pero en el tiempo de Isaías no era popular esta profecía, hermano. No era ni siquiera creíble lo que decía. Y así fue con todos los profetas. ¿Qué profeta, hermano, no persiguió el pueblo? ¿Qué profeta, hermano? Usted póngase a pensar. Así le dijo el Señor. Pero los fariseos luego andaban adornando el sepulcro de los profetas. Y bueno, pero así es el hombre viejo, hermano. El hombre viejo no va a cambiar. No va a pasar el tiempo y el hombre viejo va a ser el mismo. Y nosotros necesitamos también conocernos, porque está en nosotros toda esa religiosidad. En Amós capítulo 5, en el verso 10, vamos a ver otro verso. Y dice Amós: ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Así vemos que fue también. Acá Amós está hablando de él y de lo que y de su mensaje. Dice: al que hablaba lo recto. Ellos vemos que abominaron el mensaje. Y Dios estaba mirando. Dios estaba mirando. Y así vemos que Dios va a juzgar. Dios va a juzgar. Y esto también nos sirve para aquellos que estamos predicando. Bueno, debemos de predicar, debemos cumplir nuestro ministerio. No importa si el enemigo se levanta, si el pueblo está de acuerdo, a veces si está de acuerdo mejor. Pero hermanos, debemos dar la palabra. Porque así, de la misma manera que nosotros predicamos, hay muchos que están predicando el error. Y usted va a ver que ellos no se desaniman. El que predica el error no se desanima. Y cuanto más nosotros, hermanos, que estamos aprendiendo esta verdad y que estamos proclamando esta verdad maravillosa, no nos vamos a desanimar. Tenemos que tomar fuerza en el Señor y ver el ejemplo de estos hombres de fe, cómo ellos siguieron adelante, hermano. Y dice en el verso 22, ya para ir terminando, y dice: por tanto Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. Cuando nosotros vemos la historia de Jacob con sus hijos, mucho se avergonzó Jacob de sus hijos. Y dice que José informaba al padre, a Jacob, dice, de sus hazañas. Y así esto nos muestra cómo fue Israel, que realmente siempre quebrantó el corazón de Dios. Siempre Israel quebrantó, hermano, el corazón de Dios. Pero dice en esta ocasión no va a ser así. De tal manera le quebrantaba a Jacob, dice que quedaba avergonzado y su rostro se ponía pálido, dice. Como que le causaba vergüenza su hijo necio, sus hijos que no hacen caso y rebelde. Pero dice que en el milenio, en el verso 23, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Bueno, ellos santificarán al Dios, le van a poner en alto, le van a poner aparte, pero primeramente esta nación será convertida. Esto es lo que Dios espera, hermano, con ansia, que Israel se convierta. Y allí va a ser un gozo. Especialmente los fieles se van a gozar al ver la conversión de esta nación. Y dice: y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia,
y los murmuradores aprenderán doctrina. Y en este verso 24 lo que encontramos es que especialmente se dirige a los profetas, que eran los extraviados de espíritu. Habíamos visto que el profeta no se podía mantener en pie porque estaba borracho. Pero dice que los extraviados de espíritus aprenderán, dice. Esto que aunque sabían la ley y eran doctores de la ley, no podían ver el cumplimiento de la ley frente de ellos. Al final dice que van a aprender. Y los murmuradores aprenderán doctrina. Bueno, que el Señor bendiga su palabra